Así que eso, este es el auxiliar 7, que es de fricción. El enunciado está en un curso ya, así que échenle un vistazo, descárguenlo y traten de tenerlo a mano más rápido. Entonces, un resumen pequeño dentro de lo que vieron con la profe. Un resumen. En este curso vamos a estudiar dos tipos de fricción. Hay dos tipos. Ahí. Ahí. Que vamos a estudiar. ¿Qué son? El roce estático. Y el roce cinético o dinámico. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Principalmente que es el roce estático se opone al deslizamiento entre superficies. Se opone al deslizamiento entre las superficies. En cambio, el roce cinético es cuando ya las superficies se están moviendo como tal. Y este se va a oponer al movimiento de las superficies. Entre superficies. Entonces la diferencia radica principalmente es que en el roce estático, como dice el nombre, la superficie está en estática y se va a oponer al deslizamiento de estas superficies. En cambio, el roce cinético es cuando ya estas superficies se están moviendo y esta fuerza se va a querer oponer a ese movimiento. ¿Ya? Entonces, hay un gráfico que es bien característico de esto. Veamos si lo puedo dibujar bien. Ya. Imaginen que eso es un eje perfecto. Entonces, acá tenemos vamos a tener la magnitud de la fuerza de roce. Y acá vamos a tener que estamos aplicando una fuerza. Imaginen que estamos no sé, moviendo algo, una masa, y la estamos empujando así. Y la masa se va a empezar a mover después de un tiempo. ¿Qué va a hacer esta fuerza? La fuerza de roce cuando no estoy aplicando fuerza va a ser principalmente nula y después esta va a empezar a crecer linealmente. Y mi masa todavía no se mueve. Y va a haber un punto, va a ser un punto máximo, y después de ese punto, después que aplico esa fuerza, mi masa se va a empezar a mover, pero va a seguir existiendo una fuerza de roce. ¿Ya? Hasta todo lo que significa como esto es como la zona estática, mi masa no se mueve. Y de acá tenemos la parte dinámica. Mi masa ya se está moviendo, pero existe esta fuerza rosa. Oye, disculpa, Dime. si un objeto está como con velocidad constante moviéndose, igual tiene roce estático o no. Si se está moviendo, es que depende de la superficie de contacto como tal. Por ejemplo, ya vamos a ver en la P1 principalmente que una rueda, si bien se está moviendo, presenta roce estático. Ah, ya, ya. Sí, pero lo vamos a ver un poquito en detalle más adelante. Ya, ya. Gracias. Eh, Entonces, en un momento se como que baja la fuerza de roce y después se sí, mantiene. sí, eso es como muy importante, porque al principio va aumentando
la fuerza roce estática alcanza un máximo y después de ese máximo disminuye y es relativamente constante. Ya, entonces, de acá podemos decir Oye, que, dime, pero cuando cambia de estática a dinámica, ¿es como un cambio abrupto? Como, o es como gradual, em, como la fuerza que hay que aplicarle para que se mueva. te diría que no, va a ser gradual, pero eso ya entra como a la parte más experimental, así, y no nos va a interesar mucho como qué pasa como en este lapso. Es como lo que nos vamos a centrar en el curso es estática o dinámica, como que no nos importa mucho este estado intermedio. Pero así experimentalmente, si no me equivoco, es gradual, lentamente. Sí, no sé si Ah, respondo. ya. Sí, 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 gracias. ya, súper. Ya, entonces, de esto, este comportamiento que tiene la fuerza roce, vamos a tener estas siguientes relaciones. Fuerza roce estático va a ser menor o igual a un coeficiente de roce por la normal. ¿Ya? ¿Por qué es menor o igual? Porque mi fuerza roce va a ir creciendo constantemente hasta un punto máximo. Y ese es un caso límite y solamente en ese caso límite voy a tener la igualdad. El caso límite, mi fuerza de roce estática es mu por la normal. Y por otro lado, mi fuerza de roce cinético es igual, porque relativamente es constante, a un coeficiente de roce, que es el coeficiente de roce cinético por la normal. ¿Ya? De acá, estas relaciones son las que vamos a ocupar en el auxiliar. Así que son importantes estos tres puntos. Disculpa, Dime. los coeficientes tienen cantidades distintas. Sí. Principalmente como de este gráfico se puede ver como que la fuerza de roce estática es mayor que la cinética. ¿Sí? Y si presenta la misma normal, es fácil ver que el coeficiente de roce estático va a ser mayor al coeficiente cinético. Y la cantidad es arbitraria. La cantidad va a depender netamente del... O sea, con cantidad te refieres al valor de este museo. Claro, sí. Va a depender del objeto. O sea, de las superficies que van a estar en juego, por así decirlo. Y Ah, eso perfecto. hay una parte experimental, existen tablas con distintos valores, estos mu y todo eso. Gracias. ¿Ya? Y eso. Eso es como el resumen de roce, como todo lo que vamos a usar. Y ya, algo muy importante, noten que mu sub c, coeficiente de roce cinético y coeficiente de roce estático, son adimensionales, son solamente un número. Y eso es porque se hacen en, ¿cómo se llama? El tema de unidades, ¿se me fue el nombre? Ah, ya, si comparan las unidades de medida, por ejemplo, esto es Newton, esto igual a mu, y la normal también es una fuerza, así que también se mide en newtons. Entonces que mu es simplemente un número. ¿Sí? Por eso se dice que es adimensional. Ya, eso es como todo lo que tienen que saber de roce. No sé si hay alguna duda hasta acá.
¿no? ¿Sí? Ese coeficiente de roce depende del objeto y la superficie, ¿cierto? Sí. Por lo general va a ser dato. Ah, ya. O muy poquitas veces van a tener que calcularlo, pero sí, va a depender de las superficies que están en contacto. Cabe destacar que esta normal, em, esta normal va a depender, es la normal de las superficies que están en contacto que están haciendo roce. Eso es como súper importante que lo tengan en claro. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si ya yo tengo un bloque, una masa, supongamos que en el suelo no hay roce, entonces esto va a sentir una normal del suelo. Y dado que hay una masa, también esto va a sentir una normal, esa masa. Entonces, ¿cuál es la normal que nos va a importar si en esto hay fuerza de roce? Va a ser esta. No nos va a importar la normal del suelo si no hay roce. A lo que quiero llegar es que esta normal es la normal que está en juego entre las superficies que están rozando. ¿Sí? Eso. No sé si tienen alguna duda, igual es súper cortito. Yo tengo una duda. Dime. Es que en el chat de antes estaba preguntando si siempre el coeficiente de roce estático siempre es mayor que el cinético. Es siempre así. O sea, si se mantiene una misma superficie y todo, o sea, si la superficie siempre es un tipo de superficie que está en contacto, por así decirlo. Y en todo el trayecto es la misma superficie, se debería cumplir eso. Que el estático es mayor que el cinético. Ah, ok. Si Muchas hay un gracias. cambio de superficie, ahí quizá hay un cambio. Vale. Bien. Entonces, lo borro. Voy a apuntar el PDF. Ya, entonces, este auxiliar son tres problemas. Ojalá alcancemos a hacer la mayoría. Entonces, partamos con la P1. Ahí, ya. Entonces, ¿qué nos dice la P1? Nos dice, un automóvil de masa M se traslada sobre una curva de plano horizontal. ¿Sí? El radio de la curva es R, el coeficiente de roce estático entre las llantas del pavimento es mu sub S, y el coeficiente de roce estático es mu sub C. Determine la rapidez máxima a la cual el automóvil completa una vuelta exitosamente. Ya. Entonces, como las primeras preguntas que surgen, o al menos cuando yo leí la pregunta, es ¿por qué el auto no podría dar esta vuelta exitosamente? ¿Por qué el auto no podría completar esta vuelta con éxito? Y la otra duda que surge, ya, esta es una pregunta claramente que nos está diciendo que el auto se mueve como un movimiento circular uniforme, ¿cierto? Entonces, ¿qué genera? Sabemos que en un movimiento circular uniforme existe una aceleración centrípeta, una fuerza centrípeta. Entonces, ¿qué genera esta fuerza centrípeta? Dime. Y estas son como las dos preguntas que surgen como naturalmente. Entonces, en dinámica, ya lo vieron en el auxiliar pasado, se usa mucho, o sea, es una herramienta fundamental para hacer el ejercicio, es el diagrama cuerpo libre. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del auto.
Y esto que corresponde es qué fuerzas están actuando sobre el objeto. Actuando. ¿Qué fuerzas están actuando? Entonces ya. Soy muy malo dibujando, espero que salga bien, o legible al menos. Esto es un auto visto desde atrás, por así decirlo, como desde la maleta. Ya. Imaginen que un auto que le ven la parte de atrás. El auto se está moviendo hacia adentro de la pantalla. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? ¿Qué fuerzas están actuando sobre este auto? Una pregunta así, ¿quién se anima a responderla? La fuerza peso. Normal y el roce de las llantas. Ya. Escuché normal, fuerza, roce y no sé si escuché peso. Ya, pero ya, voy a borrar, eso se supone que era el suelo. Ya. Vamos a tener el peso, que es mg. Vamos a tener una fuerza normal. Y vamos a tener una fuerza de roce. Ya, entonces, la normal, recuerden que es la fuerza que ejerce el suelo sobre el auto. El suelo sobre la masa M, sobre el auto. Vamos a tener el peso, que supongo que es lo más intuitivo. Y vamos a tener la fuerza de roce. Ya. Entonces, con eso, son las únicas fuerzas que están actuando, ¿cierto? Entonces, necesariamente, la fuerza de roce va a ser la encargada de la fuerza centrípeta. La fuerza de roce hace el papel de fuerza centrípeta. Y esto es fácil de ver porque noten que la normal y el peso están en el eje Y y no tienen nada que ver con la parte centrípeta, esta fuerza centrípeta que hace girar. Recuerden que el movimiento que está haciendo esto es, supongamos que esto es una rotonda de radio R. Nuestro auto se va a mover a través de esta rotonda de esta manera. Y las fuerzas peso y la fuerza normal están viviendo fuera de este movimiento. Están viviendo hacia abajo o hacia arriba del suelo. ¿Sí? Entonces, necesariamente la fuerza de roce tiene que ser la encargada de cumplir el rol de fuerza centrípeta. ¿Sí? Eso se entiende, ¿cierto? ¿Va quedando claro? Y no puedo leer el chat, así que no sé, de verdad si está entendiendo. Tengo una duda. Dime. No entiendo bien el tema de cómo genera la fuerza de roce, la fuerza centrípeta. Ya, lo que pasa es que de MCU sabemos que existe una fuerza centrípeta, la que se encarga de hacer girar las cosas, ¿cierto? Ujú. Pero a priori es, ¿cómo lo explico? La fuerza centrípeta es como un ente abstracto, por así decirlo. Sabemos cómo se comporta. Que es masa por aceleración centrípeta y tiene tal forma. Ya, este ente abstracto que es fuerza centrípeta, por así decirlo, a ver, deja reordenar un poco la idea. Sabemos que la fuerza centrípeta tiene una forma que estudiamos que es masa por aceleración centrípeta. Ahora, ese comportamiento se lo va a
la fuerza que cumpla el rol de fuerza centrípeta va a tener ese comportamiento como tal. Y en este caso, nuestra única fuerza que va a cumplir el rol de fuerza centrípeta va a ser la fuerza de roce en este caso. Y entonces, con eso sabemos que la fuerza de roce se comporta de una manera, pero a la vez le estamos dotando las características de la fuerza centrípeta. Entonces, ese es como el juego. Ah, ya. No Ahí sé ya si- entendí. Sí, queda más claro, igual me enredé un poquito, pero ¿te entendió bien? Sí, no, yo sí entendí ahí. Ya, súper. Nueva pregunta. Oye, Dime. pero no, dale tú, Felipe. Ya, vale. Es que como que confundo un poco, o sea, podemos decir que la fuerza de roce en esta situación está apuntando desde el centro de la circunferencia, por así decirlo. Claro, tiene que hacerlo porque es la única fuerza que está actuando como a ras de suelo, por así decirlo. La otra fuerza, que es la Ya. normal y el peso, están en el otro eje. Entonces, Claro. necesariamente tiene que estar apuntando la fuerza de roce hacia el centro. Y es, Ok. claro, la que genera la fuerza centrípeta al final de cuentas. Gracias. Hola, Dime. es que me confundo un poco porque normalmente el roce va como paralelo al suelo. Y ahora también sigue paralelo al suelo. Sigue estando paralelo al suelo. Ahora, ¿a qué me refiero? Es que, por ejemplo, si un suelo está ahí, esto sigue estando paralelo al suelo porque son paralelas a la superficie de contacto. En este caso va a ser paralelo a la superficie de la rueda con la del suelo. Sí, Ya. igual voy a tratar de hacer un dibujo ahora. Oye, Dime. pero es que no entiendo por qué va hacia la izquierda la fuerza de roce si se tiene que poner el movimiento. Ya, esto es netamente por la dirección de las ruedas delanteras que hacen el giro como tal. Y eso va a ser redireccionar la fuerza de roce. Entonces, para que quede un poquito más claro, voy a dibujarlo. Ya. Antes de eso, o sea, como para explicar mejor, nuestra pregunta ahora es si esta fuerza de roce es estático o dinámico. O dinámico. ¿Ya? Y ya voy a ahondar un poquito más la pregunta como al final de esto. ¿Ya? Entonces, Oye, usted, disculpa, dime. ¿cómo sé que el auto va a rapidez constante? ¿O el enunciado, no? No, o sea, como que se asume, especialmente porque te estaba pidiendo como una rapidez máxima. Entonces, puedes considerar que el auto completa la vuelta siempre con esa rapidez máxima. Ah, ya, pero entonces no podríamos, por ejemplo, si hubiera aceleración, no podríamos decir esto que la fuerza de roce es la centrípeta, ¿cierto? Si hubiera aceleración, claro, podría podría correrse un poco. Y una parte de la fuerza de roce se comportaría como centrípeta y la otra sería como tangencial. Ah, ¿Sí? gracias. Ya. Una duda, Dime. ¿la fuerza radial es lo mismo que la fuerza centrípeta? La fuerza radial te dice que es una fuerza que está actuando de forma radial, por así decirlo, en el radio. En este caso, la fuerza de roce o sea, la fuerza centrípeta es una fuerza radial, pero podría también una fuerza radial actuar hacia el otro lado. Y eso no sería una fuerza centrípeta porque estaría empujándote para el otro lado. En síntesis, una fuerza radial es que actúa a nivel de radio. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Ya, entonces, tenemos que la fuerza rosa es el papel de fuerza centrípeta. Entonces, ahora nuestra pregunta es si esta fuerza rosa es dinámica o estática.
Entonces hay que entrar un poco a cómo se comporta una rueda. Entonces tenemos la rueda, está girando, y una característica de las ruedas es que el punto de contacto entre la rueda y el suelo siempre tiene velocidad igual 0. Es decir, que ese punto no se desliza entre las superficies. Esto implica que no hay movimiento entre las superficies. ¿Y eso qué quiere decir? Si no hay un movimiento entre las superficies, es porque está actuando ya, ahora sí, es porque está actuando el roce estático. Tengo una duda ahí. Dime. Si la velocidad no fuera 0, ¿significaría que como que la rueda está como derrapando? ¿O cómo sería si la velocidad no fuera 0 Claro, en ese punto? si la velocidad en ese punto no fuera 0, significa, claro, que la rueda se está deslizando con respecto al suelo. Y eso significaría, claro, un derrape. Y eso significaría una fuerza de roce cinética. Pero como sabemos que el auto no derrapa y por eso completa una vuelta perfecta, exitosamente, necesariamente tiene que ser el roce estático. ¿Sí? Sí. Ya, súper. Entonces, nuestra fuerza de roce se va a comportar de la siguiente manera, que va a ser el mu estático por la normal. Entonces, vamos a tener nuestro caso límite. ¿Cuál es nuestro caso límite? Cuando estamos en el borde de irnos al precipicio de la parte cinética, al borde de que el auto derrape. Nuestro caso límite es cuando la fuerza de roce es igual a mu por S por la normal. ¿Sí? Y por este motivo el ejercicio habla sobre una rapidez máxima. Por eso nos pregunta cuál es la rapidez máxima a la cual puede el auto completar la vuelta exitosamente. ¿Sí? Entonces, de nuestro diagrama cuerpo libre, lo voy a resumir, teníamos esto. mg, teníamos la fuerza normal y teníamos nuestra fuerza de roce. ¿Sí? En el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos que la fuerza normal menos el peso, y esto es igual a masa por la aceleración en el eje Y. ¿Y esto cuánto va a ser igual? El auto no se mueve ni arriba ni para abajo, así que no va a haber aceleración en el eje Y, así que esto va a ser 0. Esto implica que la normal va a ser igual al peso. ¿Sí? Ahora, en el eje X, ¿qué vamos a tener? Que nuestra fuerza, y definiendo aquí para allá, va a estar actuando la fuerza de roce de manera negativa. Sabemos que esto es masa por aceleración en X. Pero nosotros sabemos que en ese punto esto va a ser a masa por la aceleración centrípeta, pero nuestra aceleración centrípeta en este caso está apuntando hacia el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia está por acá, así que esto también tiene que ser negativo. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Sabemos que la fuerza roce es mu por la normal, y mu por la normal, sabemos que la normal vale mg, así que esto es mu por mg, y esto es igual a masa por aceleración centrípeta. Y recordando de MCU, la aceleración centrípeta lo podemos escribir como la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí?
Y de acá, si despejamos, vamos a tener que la velocidad máxima que puede tener este objeto va a ser igual a mu g r. Y eso es la respuesta. Oye, ¿puedes subir un poco para sacarle un pantallazo a la parte de arriba? Ya. Ahí. Sí, ahí. Muchas gracias. Oye, disculpa, ¿por qué ahí la velocidad de la rueda o del punto de la rueda es 0? Ya, eso es como definición de lo que hace cómo funciona una rueda, por así decirlo. El punto para que el auto no derrape, este Ya. punto tiene que ser siempre estático. Si esta velocidad fuera distinto a 0, significa que la rueda se está deslizando con respecto al suelo, y eso significa que el auto está derrapando, y eso es peligroso. No es la idea. Ah, ya. Así, pero es como una definición del comportamiento de una rueda como tal. Ah, ya, toda la rueda, o por lo menos intentan que no se deslicen, ¿o no? Claro. Ya, Y, y de esa manera actúa el roce estático. Ah, ya, ya, vale. ¿Sí? No sé, ¿qué alguna duda se entendió? Yo tengo una duda. Dime. En el dato de aceleración I, ¿por qué da 0? ¿Qué cosa? Cuando multiplicamos la normal por masa por gravedad, al siguiente da, ¿por qué tachaste eso en 0? Ahí me perdí un poquito. Ah, ya, pues, porque, mira, voy a dibujar, imagínate que este es el auto visto desde detrás de nuevo. Y está en el suelo. Tu auto no se mueve ni para arriba ni para abajo. Va con una posición y en función del tiempo constante. Y como eso es constante, no se está moviendo tu velocidad en función del tiempo en el eje Y, es decir, no se mueve ni para arriba ni para abajo, es 0. Y por lo tanto la aceleración en el eje Y para todo tiempo va a ser 0. Y es netamente porque no se mueve ni para arriba ni para abajo. Se mueve solamente a ras de suelo, por así decirlo. ¿Sí? Muchas gracias. Súper. Eso, igual el resultado es como súper simple, pero lo que me gusta destacar es que noten que si esta velocidad fuera mayor, o sea, si el auto fuera con una rapidez mayor a esta V máxima, siendo esto V máximo, ¿qué pasaría? Nuestro auto empezaría a derrapar. Y si empieza a derrapar, no completa la vuelta exitosamente. Y esa era como la primera pregunta que planteé. No completa la vuelta. Disculpa, Dime. ¿podrías explicar de nuevo la ecuación en X, por favor, que no entendí unos valores? Ah, ya. Igual lo hice rápido. Ya. En el eje X, nota que ese es mi eje X. No se, Sí. se ve el cursor, ¿cierto? Sí. Ah, ya, súper. Ya, ese es mi eje X. Mi fuerza de roce está actuando hacia el otro lado de mi dirección que me definí en X, por eso va a ser menos. Y esto es masa por aceleración en X. Eso es lo que dice Newton. Pero nosotros sabemos que esta aceleración tiene un comportamiento especial, que es la aceleración centrípeta. Ya, perfecto. Es la aceleración centrípeta. Y nuestra aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Sabemos que el centro de la circunferencia está hacia allá. Por eso va a ser menos. Y después lo hice algo rápido, pero menos con menos se me va, y por eso tengo esta expresión acá. Dale. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Yo sigo sin entender por qué la fuerza de roce va a la izquierda y no a la derecha. Ya, nota que tu fuerza de roce es la única que está actuando en el eje X, ¿cierto? Es la única... Espera, lo escribo mejor. En este eje solamente hay fuerza de roce. Hay fuerza de roce, ¿cierto?
Y nosotros sabemos que nuestro vehículo, este auto, se está moviendo de esta manera, por la rotonda. Entonces, la única manera de que tenga esta trayectoria, y porque sabemos MCU, es porque necesariamente tiene que estar apuntando hacia el centro. Y no puede estar apuntando hacia allá, es decir, al otro lado de X, porque si no, no estaría completando esta curva, sino que estaría completando esa otra curva. ¿Sí? Sí, pero ¿dónde dice que gira para la izquierda o algo así? En realidad el enunciado no lo dice, pero supuse que ese era el movimiento como tal. O sea, trabajé con esta noción. Ya. Sí, pero en caso contrario, si estuvieras, por ejemplo, si hubieras considerado en ese punto y tú defines Eso X, sería lo mismo, ¿no? ahí sería positivo. Sí, pues la aceleración centrípeta iría para el mismo Claro, lado, iría en entonces la quedaría misma positivo. dirección, claro. Ah, ok. Entonces, como el razonamiento sería análogo. Ya, gracias. Ya. ¿Cómo vamos de tiempo? Chuta la lecera, aquí en 15 minutos. Ya. Entonces, la P2. La voy a juntar. ¿Dónde tenía la enunciado acá? Acá. Ya. Tenemos eso como P2. Nos dicen, sea mu el coeficiente rosa estático entre la masa M y el carro de masa M. ¿Cuál es la fuerza mínima que va a aplicarse al carro para que la masa no caiga? Ya, entonces, la intuición del problema. ¿Qué pasa si esa fuerza fuera igual a 0? Si esta fuerza fuera igual a 0, ¿qué pasaría? Nuestra masa simplemente caería, ¿cierto? ¿Alguien que piense lo contrario? ¿No? Ya. Entonces, como tenemos esta fuerza, lo que va a hacer esta fuerza como tal es empuja la masa M, ¿cierto? Y como se empuja M, M va a empujar a M. A M chica. Y como M está empujando a M chica, significa que va a haber una normal entre estas masas. Y si hay una normal, va a haber fuerza rosa. ¿Sí? Esa es la intuición del problema. No sé si tienen alguna duda de esto, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces asumo que no hay dudas. Entonces, hagamos un diagrama de cuerpo libre. Que recuerden que el diagrama de cuerpo libre responde a qué fuerzas están actuando sobre los cuerpos. Ya. Entonces, analicemos qué pasa sobre la masa M. Que tenemos que es esta cajita chica de masa M. Ya. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta masa? Y pongo el dibujo ahí. ¿Qué fuerzas están actuando? La fuerza F, la de roce y la gravedad. Ya. Y una normal porque hay contacto. Sí. Ya, reordenemos lo que dijiste.
como hay gravedad, hay peso. Hay una fuerza de contacto que hace la normal. Como hay normal y hay esta coeficiente de roce, está nuestra fuerza de roce. Pero F, nota que no está actuando directamente sobre... No está actuando sobre M, no está actuando sobre M chica. ¿Sí? Así que las únicas fuerzas que están actuando sobre M chica es el peso, fuerza de roce y la normal. Entonces va la normal. Oye, Dime. ¿y la fuerza que le aplica a mi chica como de reacción no va? La fuerza que aplica M chica como reacción se va a traducir en una fuerza en la masa grande. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Y tenemos peso. Ya, noten que la fuerza de roce es una fuerza que siempre actúa paralela a la superficie en contacto como tal. Y en este caso, como está el contacto en esta parte de la superficie, es paralela a esa parte. ¿Sí? Entonces, si definimos los ejes de esta manera, Y y X, ¿qué vamos a tener? En el eje X tongo, yo voy a tener que, solo tengo la fuerza normal actuando en ese eje, y esto va a ser masa por la aceleración que tenga M chica. Y en Y tongo, yo tengo que la fuerza de roce menos mg es igual a masa por aceleración M chica en este eje. Sí. Denme 5 segundos. Y ahora sí que entró mi hermanito chico a la pieza y estaba causando un desastre. Disculpa, Dime. lo último que dijiste que era lo del final, ¿masa por qué? Masa por la aceleración que tiene la masa chica, masa M, en el eje Y. Ah, ya, gracias. Ya. Y en ese punto nosotros queremos que la masa no se mueva, no se caiga, ¿cierto? Entonces vamos a imponer que está quieta, y si está quieta, significa que esta aceleración en Y va a ser 0. Así que vamos a imponer que esto va a ser 0. ¿Sí? Esto implica que la fuerza de roce es igual a mg. Ya. Entonces, ahora hagamos un diagrama de cuerpo libre de la masa M. ¿Por qué? Porque recuerda que nos están preguntando una condición para F como tal. Y esta masa no aparece esta fuerza F en ninguna parte. Entonces, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre en la otra masa. Entonces, en la masa M grande, que es la masa del carro que tiene ruedas, ¿qué fuerzas Oye, están ¿sabes? actuando? Me quedó una duda Dime. en la fuerza M chica. ¿Por qué la fuerza de roce actúa para arriba, no para abajo? Ah, ya, porque la masa, ¿qué es lo que quiere hacer? La masa quiere irse hacia abajo, ¿cierto? Ah, ya, Y lo único que lo claro. sujeta va a ser la fuerza roce, entonces tiene que ir a apuntar arriba sí o sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? Ya, súper. Ya, entonces, diagrama de cuerpo libre de la M grande, ¿qué fuerzas vamos a tener actuando? Vamos a tener acá el peso, tenemos la fuerza F actuando sobre esta masa, tenemos una normal, pero esta es normal la que ejerce el suelo,
voy a llamar n suelo. Y además, por acción y reacción, lo que había dicho un compañero antes, es que vamos a tener la normal. Recuerden que la normal es una fuerza que se ejerce entre ambos cuerpos. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos actuando? La normal del suelo, esta normal, que es la fuerza que ejerce m chica sobre la masa grande. Tenemos esta fuerza F, que queremos encontrar una condición, y tenemos la fuerza del peso. ¿Sí? Ahora, si definimos nuestros ejes Y tongo y X tongo, tenemos que en el eje Y tongo, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerzas están actuando? Tenemos la normal del suelo, tenemos el peso apuntando hacia abajo, y esto es masa por la aceleración de la masa grande en el eje Y. Como este carro de nuevo no se mueve ni para arriba ni para abajo, esto es 0. Pero esta ecuación, que nos entrega el siguiente resultado. Que la normal del suelo es igual a mg, ¿cierto? Pero esto no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Porque tampoco nos entrega una ecuación para f. Entonces, si vemos en X tongo, tenemos que la fuerza está actuando de manera positiva, la normal está actuando de manera negativa en mi eje X, y esto va a ser masa por la aceleración que tenga mi masa en X. ¿Sí? Oye, ¿la aceleración que tiene que tener la M grande es la misma de la M chica? Sí, a eso iba a llegar ahora. Oye, pero... ¿Y no hay que poner acá como roce en la M grande? Sí, sabéis que se me había ido, así que muchas gracias. Bueno. Ya, sí, como dijo su compañero, va a haber una fuerza de roce acá en el eje Y. ¿Por qué contrario? Porque por temas de acción y reacción, en M chica está actuando hacia arriba y en M grande tiene que ser lo contrario, por la tercera ley de Newton, que es acción y reacción. Entonces voy a reescribir esto. Perdón, se me había ido. Ya, en este caso sería menos la fuerza de roce. Y es igual a 0. Por el mismo motivo, porque no se mueve ni para arriba ni para abajo. El problema de esta ecuación es que nos agrega la variable n suelo. Y n suelo no sabemos qué es. Y como no sabemos qué es, de nuevo no nos sirve nada. De nada. Oye, ¿y no hay una fuerza de roce hacia la izquierda que se ponga en movimiento? No, porque la fuerza, el roce como en este caso, el suelo no tiene roce, así que no hay nada que vaya ni hacia la izquierda ni a la derecha. Y en este caso, esta superficie, recuerda que la fuerza de roce es paralela a la superficie. Entonces, si la superficie está vertical perfectamente, la fuerza de roce va a estar actuando hacia arriba o hacia abajo. Pero ¿cómo sabemos que el suelo no tiene roce? Específicamente porque el enunciado no lo dice, y si no me equivoco, algo que dijo Felipe en el auxiliar pasado es que si un ejercicio, si tiene ruedita, como que se asume que no hay roce en el suelo, por así decirlo. Pero a menos que sea lo contrario, no hay roce. Ya, gracias. Ya. Entonces, ya, en el eje X tenemos esta ecuación.
que es la fuerza menos la normal es igual a la masa por la aceleración de la masa m. ¿Qué tenemos en resumen? Tenemos esa ecuación y más arriba teníamos esta ecuación. Y sabemos que la normal tiene este comportamiento. Entonces, si juntamos todas estas tres ecuaciones, juntando las ecuaciones, tenemos que fuerza de roce es igual a mg, pero sabemos que la fuerza de roce en un punto máximo, en este caso el que es estático, es mu estático por la normal, ¿cierto? Y esta ecuación nos dice que la normal es masa por la aceleración de m. Esto es masa por la aceleración de AM, de la aceleración que tiene la masa chica. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en resumen? Es que mu por la normal es igual a masa por la aceleración m. Ahora, tenemos esto. Ambas cosas se están moviendo como a la misma, están completando como la misma ecuación de movimiento, por así decirlo. Entonces, ¿No te faltó mu al otro lado también? ¿en qué parte? Mu por la normal es igual a m por aceleración de m por mu. No, esto lo saqué de acá, fuerza de roce igual a mg y la normal m. Sí, creo que falta un mu porque reemplazaste lo normal. Sí, y te falta mu por la normal. Mu normal es igual a masa por aceleración. Ah, tremendo. La normal es masa por aceleración de m y por mu. Ah, ya. Sí, toda la razón. Mu. Ya. De nuevo. Ya tenemos en eso. Hoy, gracias por, en todo caso. Ya. Y sí. Ah, ya. Lo que quería escribir era, no eso, sino que quería escribir esto, perdón. MG. Ando muy distraído, perdón. Necesito, perdón. Ya. Eso sí, mu por la normal igual a MG. Ya. Ahora, viendo el tema de las aceleraciones de ambos cuerpos, tenemos que la aceleración de m chica, m grande, necesariamente tienen que ser iguales. Ambos están recorriendo como la misma distancia en el mismo tiempo, o sea, si consideran un delta x de m y un delta x lo que recorren en un tiempo, ambas masas van a ser iguales. Así que si m por 1 sobre delta t al cuadrado, ambas cosas van a llegar que esto va a ser la misma aceleración. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a reescribir bien las cosas. Tenemos que la normal es igual a masa por la aceleración m. Y tenemos que fuerza de roce es igual a mg. Y bueno, esto es mu por la normal. Y me falta una ecuación que es esto. Y tenemos esta ecuación también. Tenemos que F menos la normal es igual a la masa grande por la aceleración M. Pero nosotros sabemos que ambas aceleraciones son iguales, así que esto va a ser M por A. Y esto va a ser M por A. ¿Sí? De acá, ¿qué tenemos? Que fuerza es igual a... Ya, perdón. Tengo que reordenarme un poco.
Ya. De acá tenemos que la aceleración es n sobre m. Y de acá yo tengo que aceleración es fuerza menos la normal sobre m. Entonces las puedo juntar. N sobre m es igual a fuerza menos la normal sobre m grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer, tío? Si un poquito de álgebra, me va a quedar 1 sobre m igual la fuerza sobre m grande. Y de acá, ¿qué tengo? Voy a tener finalmente que la normal va a ser fuerza m más m sobre m. Y me queda finalmente que fuerza m chica m más m. Entonces tengo una expresión para la normal. ¿Y qué gano con eso? Que de esta ecuación sabemos que normal es igual a masa por aceleración. Esto es, y sabemos que la normal vale eso, así que puedo igualar por esto. M más M. Por lo tanto, si me simplifican las M chicas, voy a tener que fuerza es igual. Ya. Necesito otra cosa. Ya, no quería eso. Necesito usar esta ecuación. Que tenemos que mg es igual a mu por n. Pero ahora nosotros sabemos que n es eso, así que esto es mu fm m más m. Y ahora sí tiene sentido todo. Que tengo esta ecuación en específico. Se me simplifican las m chicas. Por lo tanto, mi f tiene que ser necesariamente g m más m sobre mu. Y esa es la fuerza mínima que debe tener la fuerza mínima necesaria para que la masa no se caiga. Si F fuera menor a ese valor, la masa sí o sí se deslizaría y se caería. ¿Sí? Disculpa, Dime. ¿podrías hacer como una recapitulación? Porque Ya. estoy viendo por el grupo de chat y nos perdimos. Sí, perdón. Gracias. Muy mal. Ya, entonces tenemos un diagrama cuerpo libre de la masa M chica. Ya, de nuevo, todo. ¿Qué nos están preguntando? Nos preguntan cuál es la fuerza mínima que debe aplicarse al carro para que la masa M no caiga. Entonces la intuición es que si F fuera nula, la masa caería. Y entonces el rol que va a cumplir esta fuerza es empujar M grande. Y si empuja M grande, va a empujar M chica. Y este hecho de empujarse como tal se va a reducir en una normal. Y si hay una normal, va a haber fuerza rosa. Entonces, esto se formaliza con el diagrama cuerpo libre, que nos dice qué fuerzas están actuando sobre la masa M. Entonces, sobre la masa M está actuando la fuerza normal, el peso y la fuerza rosa. Sí, Noten, disculpa, dime. ahí en M minúscula la normal no debería actuar hacia el otro lado, porque sería como respuesta de una fuerza que le está aplicando la M mayúscula, ¿no? Es que recuerda, ya mira, lo que a mí me sirve es que, por ejemplo, si tienes una mesa y tienes una masa, la normal tiene que estar apuntando siempre en dirección perpendicular a la superficie, en oposición a alguna otra fuerza. En este caso es como lo mismo. O sea, como esto da la vuelta, como M grande está empujando esta masa, la está empujando hacia allá, porque se está moviendo.
Así que la normal se va a traducir en una normal hacia allá. Si fuera hacia el otro lado, no... a ver, ¿cómo explico? No, siento que no debería ir hacia el otro lado porque no significaría que al menos tiene que haber una fuerza acá que haga que empuje esta masa chica hacia el otro lado. Espera. Ya, pero sí entendí. Pero entonces, ¿no existe fuerza como hacia de derecha a izquierda, ¿o no? De derecha a izquierda no. Aún no lo puedo Ya. responder. Eso, gracias. Ya. Ya. Entonces, en M chica tenemos estas fuerzas, que es la normal, fuerza rosa y peso. La normal es la fuerza que ejerce la masa grande sobre M chica. Entonces, si analizamos los ejes, en el eje X tenemos solamente una fuerza que es N, la normal, es igual a masa por la aceleración de la masa chica. En el eje Y, tengo que la fuerza de roce menos mg es igual a masa por aceleración de la masa chica en el eje Y. Ya, pero como estoy imponiendo que la masa no se mueve, no se despega de esta parte del carro, no se va a mover en el eje Y. Entonces, como no se mueve, voy a imponer que sea igual a 0. Y de acá surge que la fuerza de roce es igual a mg. ¿Sí? Ya. Pero todavía no aparece en juego esta fuerza, que es la que nos interesa. Entonces, si hacemos un diagrama cuerpo libre sobre la masa grande, vamos a tener la siguiente fuerza. Tenemos la normal del suelo, la normal, que va a ser la fuerza que ejerce la masa chica sobre M, F, peso, y la fuerza de roce. La fuerza de roce que se nos fue en antes. Entonces, en el eje Y voy a tener que la normal del suelo menos mg menos la fuerza de roce es igual a 0, porque esta masa m no se mueve ni para arriba ni para abajo. ¿Sí? El problema de esta ecuación es que aparece este nuevo término, n suelo, y no sabemos qué es n suelo, así que no nos sirve para nada esa parte de la ecuación. En la dirección X tongo, yo tengo estas fuerzas, F y la normal. Y en este caso, F menos normal va a ser masa por la aceleración que tenga esta masa. Ya. Entonces, un hecho importante de ver es que ambas masas tienen la misma aceleración. Y es porque, como se justifica esto, es que ambas masas van a recorrer como la misma distancia en tiempos iguales, y si yo divido por un tiempo al cuadrado, voy a tener la aceleración. Y esta aceleración, como estas distancias son iguales, las aceleraciones son iguales. Entonces, teníamos que la fuerza de roce es igual a mg, y la fuerza de roce además tiene este comportamiento, mu por la normal. Y además teníamos que la normal es masa por aceleración. Entonces, la aceleración es la normal dividido la masa, eso nos entrega esta ecuación. Y la otra ecuación, esta que sale del diagrama cuerpo libre de acá, de la masa grande, nos dice que F menos normal es masa por la aceleración de la masa grande, que es la misma aceleración que la masa chica. Entonces acá podemos despejar la aceleración también. Y tenemos que F menos la normal sobre la masa es igual a la aceleración. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Si igualamos, tenemos que n sobre la masa chica es igual a F menos n sobre la masa grande. Esto es trabajo algebraico, es decir, pasar n sobre m hacia el otro lado. Y de esto llegamos a esta forma de la normal. ¿Y qué ganamos teniendo la normal?
ganamos esto. Tenemos este comportamiento. ¿Qué ganamos con la normal? Es que la tenemos expresado en función de f. Y eso es lo que queríamos. Queríamos encontrar una expresión que tenga f para encontrar como una condición. Entonces tenemos que mg, que es igual a mu por la normal, en este caso, es igual a mu por nuestra expresión de la normal. Finalmente, tenemos esta igualdad, mg es igual a mu por la normal. Simplificamos m y tenemos que f es igual a esta expresión de acá. Y esta expresión es la que nos piden, que es... nos piden cuál es la fuerza mínima que debe aplicarse al carro para que la masa m no caiga. Entonces la fuerza mínima a aplicar es esa. Si se aplica una fuerza menor a esta expresión, la masa m se va a caer. Y eso. No sé si quedó más claro. Disculpa, pero entonces este como el ejemplo es como cuando, no sé, uno agarra como una pelota, así por ejemplo, y mueve la mano rápido y no se cae, ¿no? Claro. Ah, donde como se mantiene ahí. Claro, ahí tiene que ver un poco el tema de... Ahí tiene que ver el roce y un poquito de inercia. Ah, Pero, no sé. ¿Se entendió al menos? Es, en síntesis, lo que el común de este problema es hacer bien el diagrama cuerpo libre, algo que no hice acá, perdón, y trabajar con esta fuerza. Y de ahí juntar toda la información que tengan para llegar a lo que se pide realmente. ¿Sí? Disculpa, Dime. ¿de dónde viene la fuerza de roce que apunta hacia arriba? ¿Del diagrama de cuerpo del cuerpo grande? ¿O apunta hacia abajo? Ah, no, apunta hacia abajo. Apunta hacia abajo. Y eso es por acción y reacción. O sea, por ejemplo, si sobre esta masa está actuando hacia arriba, sobre la otra masa tiene que estar actuando hacia abajo. Ah, ¿y eso siempre pasa? Sí. O sea, en dos cuerpos distintos. Ah, ya. Gracias. Ya. ¿Qué hora es? Creo que me pasé. Ya, son las 3:43. No, ya cumplimos la hora. No sé, queda un ejercicio. No sé si quieren hacerlo o no. Dele nomás, mi rey. ¿Seguro? Sí. ¿Alguien que se oponga, no? Ya, entonces, la P3. Ya, según yo, esa es la más complicada. Ya. Ups, se me pegó allá arriba. Si nos tomamos un break de 5 minutos como para hacerse un café y empezamos a hacer el ejercicio, como para procesar. Ya, sí, no sé si les tinca a los demás. Igual Sí. es pesado. ¿Sí? Ya. Sí, la verdad es que sí. Después de esto haríamos el control, ¿cierto? El ejercicio. El control. Sí, ahí después de eso vendí el ejercicio. No tiene mal el control. Ya, entonces 5 minutitos. 15:50. Disculpa, Dime. que es necesario igual como saber que la aceleración como de m minúscula es igual. Ah, no, sí, nada, no dije nada, ahora lo vi, perdón. Yo tengo una ¿Podría pregunta, agrandar un poco el ejercicio? Ah, perdón. pero es sobre otro tema. ¿Hasta qué entraría el control? ¿Sabes? En el control, la profe lo respondió en una clase, si no me equivoco. Si no me equivoco,
es... El tope es trabajo y energía. Cuando empiezan a ver eso, no entra. Es como trabajo y energía hacia abajo. Gracias. ¿Y alguien más que había...? No, es que yo dije si podía ir a andar un poco el ejercicio. Ah, ya, lo agrando. Vista 100. ¿Ahí? Sí, ahí sí, muchas gracias. Y yo tengo otra pregunta. Dime. Es que, ¿de dónde salió lo de la normal igual la F por la más por M chico? ¿Eso? ¿De dónde sale? Ya, mira. Ya, cuando tú juntas... Tengo que sacar eso. Espérame. Ya. La normal es igual a masa chica por la aceleración esa. Y además tenemos eso, que fuerza roce es igual al peso. ¿Sí? Y esta fuerza roce es mu por la normal. Sí. Ya. Espérame, todavía no. Fuerza roce es eso, ¿cierto? Sí. Y ya, eso es como la última cosa que queremos. Ya, entonces, tenemos además que la normal es masa por aceleración, esa cosa, de la masa chica, y en esta también tenemos la normal, que F menos N es igual a masa por la aceleración de la masa grande. Eso. Estas dos ecuaciones, céntrate en estas dos ecuaciones, para no seguir enredando tanto. Eso y esa. ¿Sí? Sí. Nota que la única diferencia, por así decirlo, es que esto está actuando sobre la aceleración de la masa chica y esta es la aceleración de la masa grande. Pero son iguales. Que son iguales, ¿cierto? Entonces, si despejamos esta aceleración que son iguales, vamos a tener que la aceleración es igual a la normal menos m. Eso falta multiplicar. Claro, y esto es igual a la aceleración de acá, nos tira que es f menos n sobre la masa grande. Si igualamos esto, dado que ambas cosas son igualadas, y trabajando un poco la parte algebraica, vamos a llegar a esta expresión. Y por eso se tiene eso. ¿Sí? Ya, ahí sí. O sea, tienes que, en síntesis, como ver eso y trabajar acá. En donde n sobre m menos la normal sobre m, y es cosa de tirar esta cosa hacia el otro lado. La normal 1 sobre m más 1 sobre m. Ahí no sé si queda más claro, que era lo que estaba ahí. ¿Sí? Sí. Ya. Gracias. Ya. Entonces, tengo que hacer la pauta. Ya, son las 3:50, así que ya es volver al ejercicio. Ya, este ejercicio igual es bien largo, pero me interesa la parte geométrica, que es como hay que hacerle énfasis. Entonces voy a poner esto en pantalla grande. Ya. Nos dicen, tenemos un bloque de masa M, S, sobre dos cuños
de masa m grande. Las cuñas tienen una inclinación de θ, y entre la superficie de estas masas existe un coeficiente roce estático. Roce cinemático, perdón. Y el valor de mu es tal que el sistema no se encuentra en equilibrio. Es decir, las cuñas se separan, es decir, esta cuña se va a ir hacia allá, esta cuña se va a querer hacia allá, y el bloque baja. Y este bloque va a bajar. Entonces, entre las cuñas y el suelo el roce es nulo, así que no tenemos problemas de roce acá. Determine la aceleración del bloque M. Entonces, ya igual se nota un poquito pesado, pero ya. En este tipo de ejercicio el diagrama cuerpo libre es crucial. Entonces, hagamos un diagrama cuerpo libre sobre la masa chica, es decir, el bloque. Tenemos esta figura. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre esta masa? Vamos a tener el peso, vamos a tener una normal que es perpendicular a la superficie, vamos a tener esta normal es la que genera esta cuña, voy a cambiar de colores, vamos a tener esta normal que genera esta cuña, y además vamos a tener una fuerza de roce. ¿Hacia dónde va a estar apuntando esta fuerza de roce? Hay que pensarlo un poquito. Esta masa va a ascender, ¿cierto? Entonces se está deslizando con respecto a esta superficie. Se está moviendo con respecto a esta superficie. Entonces, la fuerza de roce va a estar apuntando en este sentido. ¿Sí? Y al otro lado lo mismo. Hasta acá, ¿tienen alguna duda de por qué las fuerzas están apuntando hacia esos lados? ¿No? Ya. El coeficiente de roce es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo en ambas ya. superficies. Ya. Entonces, necesitamos descomponer las fuerzas. Es decir, sea este es mi eje Y tongo, este es mi eje X tongo. Ya, entonces voy a hacer un zoom a esta figura. Voy a tratar de dibujarlo un poquito más grande. Oye, solo por duda, ¿por qué le pones tongo? No solo X ahí. Lo que pasa es que las direcciones formalmente se definen como vectores unitarios. Entonces el tongo le dice que es un vector unitario de tamaño 1. Es decir, X, si lo ven como vector, es 1 en X tongo más 0 en Y tongo. Ya. Eso. Ya, perfecto. Es para que sea como vector de tamaño 1. Por eso sale el tongo. Es como más formal. Ya, entonces, si hacemos un zoom a esta cosa y tenemos nuestro vector perpendicular n y nuestra superfuerza rosa actuando en... Ya, me está quedando muy feito, pero es paralela a esa superficie, la normal. Tenemos que analizar los ángulos. Esto tiene un ángulo θ porque es la cuña como tal, es paralelo a la cuña, ¿sí? Y acá voy a hacer el juego de ángulos. Noten o recuerden que cuando tenemos esta z de paralelas, el ángulo θ se va a repetir acá arriba, ¿sí? Pero además, nosotros sabemos que la normal es perpendicular a esta superficie. Acá hay un ángulo de 90 grados.
Entonces, este ángulo de acá va a ser 90 menos θ. Y esto simplemente es X e Y, también son perpendiculares, así que me va a quedar el ángulo θ acá arriba. ¿Sí? ¿Alguien? No entendí. Ya deja hacerle suma a esta cosa. Ya. Y lo voy a hacer de nuevo. Ya. De nuevo roto. Nada que hacer. Ya. Teníamos eso y mi normal. Imagínate que disculpa. está recto, dime. En este caso, como la normal y la fuerza de roce tienen un ángulo de 90 grados, ¿no sería mejor dejar como los ejes E y X con ellos para que solo quede el peso con ángulo? Es que la cuña está bajando en la dirección y tongo, o sea, la cuña está, perdón, el bloque está cayendo en esta dirección. Entonces nos están pidiendo escribir esta aceleración. Entonces, en ese caso, después tendríamos que componer la aceleración si nosotros corriéramos los ejes de esa manera. Después tendríamos que descomponerlo nuevamente para encontrar esta aceleración que nos están pidiendo. Y siento que es como mucho. Dale. Pero sí Gracias. es viable hacerlo de esa manera, pero es como más pega. Vale. Gracias. Ya. Entonces, volviendo a los temas de los ángulos. Nota que acá yo estoy describiendo X tongo e Y tongo. ¿Sí? Ya. Nosotros sabemos que la normal siempre es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Así que este ángulo acá vale 90. Y ahí también vale 90. Esto también es paralelo a X tongo, esa línea. Así que esta Z me dice que este ángulo vale θ. ¿Sí? Hasta ahí se va entendiendo, ¿cierto? ¿Quién preguntó por los ángulos? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, sabemos que este ángulo de acá vale 90. Así que este pedacito de esto vale 90 menos θ. ¿Sí? Eso se entiende, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Vamos bien. Y esto, como son X e Y, también es perpendicular. Entonces, ¿qué nos queda? Esto va a ser 90 menos 90 menos θ. Así que eso se traduce que es igual a θ. Entonces este ángulo de ahí es θ. ¿Sí? Ya, sí, ahora sí entiendo. Ahí, súper. Ya. O sea, al principio cuesta mucho verlo, pero después como súper claro. De ahí volví al tamaño usual. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Ya, y por simetría, voy a dibujar un poquito más rápido. Tenemos eso. Tenemos una fuerza normal así, tenemos una fuerza de roce hacia allá. Y esto es θ. Tenemos que este ángulo es θ. Y este ángulo también es θ. Y este también es θ. ¿Sí? Hasta acá, la parte de los ángulos. Alguien que se haya quedado perdido, que no esté entendiendo, que es como la parte como fundamental de la pregunta. ¿Va quedando claro esa parte? ¿Cómo surgieron los ángulos? Una consulta. Dime. ¿Cómo sabes que la fuerza de roce va como en diagonal hacia arriba? Todavía no entiendo eso. Ya, ¿por qué la fuerza de roce? Porque está actuando a nivel de esta superficie. Pero ¿por qué no apunta como hacia abajo? Ya, porque... Ya, ¿por qué está haciendo la masa M? La masa M
este bloque se está yendo hacia abajo. Es decir, piensa que como este bloque M se está yendo hacia abajo, lo voy a anotar con amarillo, el bloque M se está yendo hacia abajo, ¿en qué se traduce? Es que está haciendo un deslizamiento hacia este lado, por así decirlo. Y lo que quiere hacer la fuerza de roce, quiere oponerse a este deslizamiento, así que se traduce en una fuerza de roce hacia arriba. ¿Sí? Entonces esto como que me reduciría el peso, ¿cierto? Claro, te reduce el peso. Gracias. Ya. Ya, entonces, con estas miniaturas de ángulos que de acá, tenemos que en nuestro bloque realicemos las fuerzas. En el eje, a ver, en el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos las descomposiciones de estas fuerzas. Las voy a anotar con rojo. Tenemos una fuerza roja, o sea, una fuerza rosa hacia allá. Tenemos una normal que está apuntando hacia acá, N sub X, F roce X. Tenemos una normal que está apuntando hacia acá. Y tenemos una fuerza roce en X hacia este lado. ¿Sí? ¿Y cómo anotamos eso? Ahora entra trigonometría. Entonces, en X tengo, ¿qué tenemos? Tengo que voy a ir de las fuerzas que están acá hacia allá. Entonces, me voy a centrar en esta primera fuerza. ¿Hacia dónde está apuntando esa fuerza en X? Está apuntando hacia el lado negativo y va a ser la fuerza de roce por el coseno de teta. ¿Sí? Acá, en esta cosa que está toda rayada, voy a borrar, el punto es que ese ángulo es teta. En esta esta fuerza normal en X me está apuntando hacia la parte positiva de X. Recuerden que estoy definiendo X hacia allá y hacia allá. Esto me va a tirar que va a ser la normal por el seno de teta. ¿Sí? Alguien que no vaya, alguien que esté muy perdido con esto, con las descomposiciones, antes de seguir. Ahí me perdí un poco en el segundo término. No vi muy bien esa descomposición. Normal N por seno de teta. seno de teta, claro. Ya, mira. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la normal y tenemos este ángulo teta. ¿Sí? Entonces, sí. Este vector se compone como una normal en X hacia allá. Y esto es perpendicular. ¿Sí? Sí. Entonces, por definición que tienes, seno de teta es igual a la normal en X, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces la normal es igual, la normal en X, perdón, es igual a la normal por seno de teta. Ya, ahí sí lo vi. ¿Sí? Súper. Ya, bueno, gracias. Ya. Oye, Dime. pero ¿es necesario así como transformarlo a coseno y seno? Que como son como opuestos, ¿o no se cancelarían, no? Sí, se van a cancelar, pero quería que vieran eso. Ya, pero... Sí, ya. se cancelan por simetría, es fácil de verlo, pero una manera de argumentarlo en la parte formal es eso. Ya. Ya, entonces, el spoiler que hizo su compañero, claro, se va a anular todo. Entonces, estoy con esta fuerza. Esto me va a estar apuntando hacia el otro lado. Va a ser normal por el seno de teta. Y ahora la fuerza de roce en X me va a tirar más fuerza de roce coseno de teta. Es igual a masa por la aceleración que tenga la masa en X. Como dijo su compañero, noten que esto se está cancelando, todo. Y la masa, el bloque no se mueve en X, porque el ejercicio nos dice que la masa está descendiendo.
Así que nos entrega que 0 es igual a 0. Esta línea de ecuación, este corcho, no nos está entregando absolutamente nada. Y una manera fácil de verlo es por simetría. Noten que todo esto me está tirando hacia allá, eso me tira hacia allá, y es opuesto a estas fuerzas que están hacia acá. ¿Sí? Eso. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. Y en Itongo, ahora cambia la cosa. ¿Qué fuerzas tenemos actuando en Itongo? Aparte de las normales, que era la parte geométrica que quería mostrarle, también tenemos un peso. mg. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos... Noten que la fuerza roce está apuntando hacia arriba, así que va a ser positivo. Va a ser la fuerza roce seno de teta. Mi normal también está apuntando hacia arriba, así que va a ser más la normal coseno de teta. Esta normal también está apuntando hacia arriba, así que va a quedar normal por coseno de teta también. Y hay alguien que está escribiendo, por favor que se mutee. Gracias. Ya, y la última fuerza que también está apuntando hacia arriba va a ser la fuerza de roce por el seno de teta. Y de todo esto, el peso que está apuntando hacia abajo, mg. Y esto es igual a la masa por la aceleración que tenga esta masa chica en el eje Y. ¿Sí? Entonces, si reordenamos todo esto, ¿qué nos queda? Hay que 2 fuerza de R seno de teta más 2n coseno de teta menos mg es igual a la masa por la aceleración de la masa m en el eje Y. ¿Hasta acá alguna duda? No sé si se va entendiendo. Sí. ¿Sí? ¿Alguien que se quedó pegado con los ángulos? Siento que eso igual es complicado verlo un poquito. Si alguien tiene una duda, por favor que lo diga. Esa A que sale ahí es la aceleración de ¿dónde? ¿Esto? Sí, esa. Ah, ya, es la aceleración que tiene la masa m, este bloque, en el eje Y. Eso es lo que quiero decir con ese subíndice m y ese subíndice y. Es la aceleración de la masa m en el eje Y, chica. Ah, ya. ¿Sí? Y esa es la que nos piden resolver. Entonces, ya. Pero nos están diciendo que esta cosa está actuando una fuerza de roce cinética. Es decir, que va a ser mu por la normal. Entonces yo puedo reescribir todo esto como 2 mu por la normal seno de teta más 2 veces la normal coseno de teta menos mg. M, aceleración de la masa M en I. Denme 5 segundos. Y ahora sí. Perdón. Ya. Y simplificando todo esto, voy a tener que masa por la aceleración de la MI es igual a 2 veces la normal, mu seno de teta más coseno de teta menos mg. Oye, Entonces, pero ¿no te faltó un mu? ¿dónde? ¿O no? No, nada, no he dicho nada. ¿No? Reemplacé solamente esa fuerza rosa, así que si solamente va un mu. Ahí. Sí, me di cuenta por eso.
Perdón. No, tranqui, está bien. Ya, entonces, nuestro diagrama cuerpo libre del bloque nos entrega esto. A priori, recuerden que lo que nos está pidiendo esta pregunta es descubrir cuánto vale eso. Esta es nuestra incógnita. Y que tenemos aparte incógnita, no sabemos cuánto es la normal. Entonces lo único que nos faltaría para descubrir esto es la normal. Entonces tenemos que acudir al diagrama cuerpo libre de la cuña, o de las cuñas, pero centrémonos solamente una. Entonces, hagamos el diagrama cuerpo libre sobre la cuña. Oye, espera, arriba reemplazaste FR en cada resultado que pusiste en el eje Y. Solamente en ese. Ya. Ya. Sí, o sea, es que en síntesis se puede como juntar todo y esa fuerza roce es la misma. Así que, porque ambos tienen el mismo coeficiente como dice el ejercicio. Ya. ¿Sí? ¿Y ahora quieres encontrar la normal? Claro, tengo que encontrar la normal para despejar, porque lo que me está pidiendo este ejercicio es encontrar esto. Y nuestra única incógnita sería esta normal, de acá. Ya. ¿Sí? Ya, entonces, si dibujamos la cuña, ¿qué fuerzas están actuando sobre la cuña? Que tiene masa M. Está actuando la fuerza peso, mg, está actuando la normal del suelo, porque la masa se está apoyando sobre una superficie, y están actuando las fuerzas de acción-reacción. Noten que vamos a tener una normal que está apuntando hacia el otro lado, que hace la fuerza que ejerce la masa, el bloque que está acá arriba, que ejerce una normal, y la fuerza de roce, que va a estar actuando hacia el otro lado, también por acción y reacción. ¿Sí? ¿Por qué me refiero con acción y reacción? Porque noten que acá están actuando hacia estos lados, sobre este bloque de masa M. Pero el otro cuerpo, que es la cuña, lo va a sentir en direcciones opuestas, por la tercera ley de Newton, que es acción y reacción. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda con eso? ¿Va quedando claro? Pero a mí igual me confunde que vaya como en contra por acción de reacción. Si se opone al movimiento y se mueve hacia abajo la fuerza de roce. Ya. Piensa que ¿qué está haciendo la cuña? A ver, pongámoslo en el caso de la cuña. Cuando nos ponemos en el caso de la cuña, es como ponerse en el caso que esta cosa no se está moviendo como tal, el bloque. Sabemos que la cuña se está moviendo hacia allá, ¿cierto? El enunciado nos dice que se está moviendo hacia allá. ¿Sí? Sí. Entonces, existe un deslizamiento entre esta superficie. Llamémoslo delta L, por así decirlo. Entonces, este deslizamiento de superficies para la cuña es equivalente a que se deslice un pedacito hacia allá. ¿Sí? Ya, sí. Y que se deslice hacia allá, es lo mismo que se está deslizando hacia allá, significa que la superficie esta como que se está levantando. Hay un movimiento que, lo voy a anotar con otro color, perdón, como que la superficie que siente la cuña es un movimiento hacia arriba. Y como este movimiento de superficie se hace arriba, lo que hace la fuerza de roce es oponerse a ese movimiento, así que necesariamente tiene que estar apuntando hacia abajo. Ya, sí, ahí lo entendí mucho mejor. Ya, súper.
Pero eso es como el juego. Gracias. Nada. Ya, entonces, ahora la parte geométrica, que tiene que ver con los ángulos. Voy a dibujarlo un poquito más grande. Voy a dibujar mi fuerza de roce hacia acá mejor. No afecta nada. Y tenemos esta normal. Entonces, sabemos que esto es teta. ¿Sí? Así que este ángulo también es teta. Y con respecto a la normal, sabemos que eso es teta. Esto es 90 menos teta. Y bajo la misma idea anterior, esto también es teta. ¿Sí? Oye, disculpa, pero ¿por qué pusiste recién que como que se movía para la izquierda la cuña? El enunciado dice que se mueve hacia la izquierda. Y la otra cuña se va hacia la derecha. Se separan. Ah, pero ¿y no se pone eso que se va a la izquierda del diagrama de cuerpo libre? No, porque en el diagrama cuerpo libre lo único que se pone son las fuerzas. Y las fuerzas técnicamente te van a decir hacia dónde se está moviendo. Ah, ya. Pero entonces, ¿es importante así como saber que se está moviendo a la izquierda? ¿O es como para que pueda bajar nomás el bloque M? Es importante tenerlo en cuenta como tal. Igual en algunos otro tipo de ejercicios que te dicen eso, como que va a importar el tema de los signos. Así que igual es importante tenerlo en consideración. En este problema como que no importa tanto, pero en otros problemas sí puede tener relevancia, saber hacia dónde se mueven las cosas. Ah, ya. Gracias. Dale. Entonces, Oye, dime. ¿podrías explicar de nuevo por qué la fuerza de roce va en sentido contrario de como se supone que debería? Que me perdí en la explicación y todavía no logro entender. Ya. La base, así como el pilar, es acción y reacción. Sobre el bloque de masa M, sabemos que como esta cuestión se está cayendo, es decir, este punto se desliza hacia, como cae, se desliza eso, es decir, se traduce en ese movimiento, la fuerza de roce en este bloque apunta hacia acá. Ahora, el otro cuerpo, que es la cuña, ¿qué es lo que siente? Que se está moviendo hacia el otro lado, es decir, que se está moviendo un punto de acá, se está moviendo hacia allá, por así decirlo. Tenemos un movimiento hacia allá. Como la superficie siente que se mueve hacia allá, vamos a tener una fuerza de roce hacia el otro lado. Opuesta a ese movimiento. ¿Sí? Ah, entonces eso es lo que percibe la cuña, ¿cierto? Claro, es lo que percibe la cuña. Sí, recuerda que estamos viendo el diagrama de cuerpo libre sobre la cuña. Son todas las fuerzas que siente la cuña. Ok. Y eso es solamente porque se está deslizando hacia la izquierda, ¿cierto? Claro, en cambio, la otra cuña, ¿cómo sentiría en todo caso la fuerza? Lo sentiría de una manera similar. Lo sentiría hacia allá, la otra cuña. ¿Sí? Sí, gracias, ahí entendí. Ya, vale. Ya, ¿cómo vamos de tiempo? Son las 4:20. ¿Qué hacemos, chicos? Porque creo que me pasé con la hora y este ejercicio igual le queda mucho. El tema es que lo que más me importaba era que vieran la parte geométrica de esto. Entonces lo que yo creo que es razonable es un break de 10 minutos para que empiecen con el ejercicio. No sé qué les parece. Sí. ¿Sí? Por lo menos yo. Ya, hagámoslo así. Ya. Como siempre les voy a subir la pauta, así que echen un vistazo. Pero el tema es eso. O sea,
Tienen que hacer como el mismo razonamiento con los ángulos y encontrar una expresión de las fuerzas y juntarlas. Y les voy a subir la pauta, cualquier duda me escriben al correo, a cualquier otro lado auxiliar en todo caso. Escríbanos nomás y felices les respondemos. Ahora con el tema del ejercicio. Ya, voy a parar la grabación.